Señor Jesús. En realidad me siento muy contenta por la invitación que se nos ha dado en este día. Para nosotros es una bendición de poder estar aquí testificando del poder de Dios, de su amor y de su misericordia. Amén. Dios creo que ha sido bueno con cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Él ha hecho grandes cosas en nuestra vida y por ese motivo estamos aquí delante de ustedes para poderles testificar de su poder. Quizás ahí ustedes en su corazón, en su manera de pensar, pueden imaginarse que de repente no hay cambio para la vida de ustedes, que ya no hay una solución, pero nosotros que hemos sido tocados por el Señor sabemos que hay un Dios todopoderoso que cambia a todo hombre y a toda mujer. Amén. Y yo soy una joven que desde muy niña vengo de un hogar disfuncional. Mis padres se separaron a los 6 meses que yo tenía de nacida. Mi gran parte de mi adolescencia me crió mi padrastro con mi mamá. Me crié en un hogar de delincuencia. Mi madre, una mujer que muchos años de su vida estuvo metida en el tráfico de drogas, tanto como mi papá, también un hombre que muchos años de su vida se la pasó en la delincuencia. Era un hombre que estaba metido en asaltos y la gran parte de su vida casi nunca estuvo en nuestra niñez, en nuestra adolescencia con nosotros por las cosas en que él estaba metida. La gran parte de su vida se la pasó en una prisión, igual que mi madre, y así fue que yo desde muy niña comencé a involucrarme en la delincuencia por el descuido de mis padres, porque nunca estuvieron mis padres a mi lado. Gloria al nombre de Jesús. Y desde los 13 años comencé a salir a la calle a experimentar desde muy adolescente que era vivir la vida en las calles, ya que mi madre nunca tenía la autoridad para controlarnos. Ella la gran parte de su vida se la pasaba metida en sus negocios, como ella decía, y en sus fiestas con sus amigas. Y mi papá ni hablar, porque él siempre paraba preso, era como su casa, entraba y salía cuando quería. Y nosotros andábamos, pues yo y mis hermanos, como unas ovejitas, pues en la calle solas, no teníamos un control de nadie. Y fue así que comencé a involucrarme, a delinquir en las calles, a ponerme a robar desde muy niña. Ya me metía a casas a robar, como se dice, a fierrar con gente mayor que yo, porque yo tenía 13, 14 años y ya era una jovencita que nunca decía no para lo malo. Era una cosa que ya había el enemigo tomado posesión de mi vida desde muy niña, y cuando me veía algo malo que tenía que hacer, que era para obtener dinero, porque mi madre nos enseñó a eso, que quizás el amor que ellos nos daban era todo, era lo material, el dinero. Ellos, cuando nosotros, como ellos no paraban con nosotros, ellos pensaban que el amor que ellos nos daban a nosotros era en comprarnos unas buenas zapatillas o una buena ropa o que darnos dinero para salir por ahí. Ya nosotros veíamos qué hacíamos. Entonces yo me había acostumbrado a eso, y cuando comencé a salir a las calles a meterme a delinquir, yo veía pues que eso daba plata, y como ya me había acostumbrado a eso, yo nunca decía no para lo malo. Fue así que desde muy adolescente, 13, 14 años, ya como les digo, yo comenzaba ya a meterme a las casas con gente mayor que yo, mucho mayor que yo, a robar, y era una jovencita que nunca decía no para lo malo. Comencé así a involucrarme cada vez más en la calle, comencé a experimentar, a ya no llegar a mi casa, a probar drogas en las calles, a tomar, a beber, a hacerme de una relación tan jovencita en una edad que en realidad no era apropiada para mí. Y cuando ya llegaba a mi casa, muchas veces mi madre quería corregirme y ya era algo imposible. Mi padre menos, porque mi padre me hablaba de un penal y yo decía, pues, ¿qué me va a hacer si él está preso y él no puede hacer nada? Pues, ¿no? Y mi mamá peor, cuando ella quería corregirme, yo le decía, pues, ¿tú con qué moral me puedes corregir a mí si tú eres borracha y tú haces tus cosas? Decía, ¿no? Y tú me has criado así, pues, si esta vida me gusta y déjame vivir mi vida, le decía yo. Yo a ti no te molesto, yo no te pido nada, si yo robo, me decía yo, tú vive tu vida y yo con la mía, ¿no? Entonces, mi mamá comenzó a perder ya la autoridad totalmente en mí,
y cada vez ella se involucraba más en las cosas del mundo, más tiempo pasaba con las amigas, se emborrachaba. Mi hogar era un hogar que era de mucho pleito, mi padrastro la golpeaba mucho a mi mamá, ellos cada vez que se emborrachaban era una cosa desastrosa en mi barrio. Siempre venían por ahí las amistades a decirnos en nuestra casa, oye, anda, mira a tu mamá que por allá por la vuelta su marido está que le pega, está toda borracha, ensangrentada por allá porque mi padrastro la puñeteaba y le rompía el labio, le hinchaba los ojos, ¿no? Y esas cosas, como niñas que éramos, dañaba mi corazón, ¿no? Entonces yo comencé a llenar mi corazón con mucho odio, y yo dentro de mí decía, algún día yo voy a crecer, decía, yo no voy a permitir que a mi madre nadie la toque, porque yo sé que un día voy a crecer y voy a tener esa fuerza para poder proteger a mi madre. Entonces fue así que cuando yo comencé a conocer gente en la calle, comencé a salir con todo ese odio que muchas veces yo no podía desfogarlo en mi casa, con esa ira de las cosas malas que yo veía. Entonces mi odio, mi enojo, mi ira que había dentro de mi corazón me la desfogaba muchas veces en las calles, tomando, peleándome o lastimando a la gente, porque cuando uno se involucra en la delincuencia, muchas veces tú, por ese mundo en que llevas, te haces de muchos problemas, de muchas inamistades. Y yo escondía de mi madre, pues yo muchas veces, como tenía un carácter muy fuerte, era muy, como se dice, pues muy arrebatada, así en el mundo bien achorada. Y cuando alguien me decía algo, yo me peleaba, no me importaba si yo te hacía daño, si yo podía ganar algún instrumento en que yo podía dañarte, solamente pensaba en que dañarte y que vengar lo que tú me estabas haciendo en ese momento. Y fue así que comencé a crecer con esas cosas en mi corazón, y ya cuando comenzaba a llegar a mi casa, se comenzó ya a destruir mi hogar, a perder el respeto. Yo ya tomaba con mi madre desde los 16, 17 años. Cuando mi mamá muchas veces se iba a la calle a tomar, yo me quedaba ahí viendo el negocio de la droga, porque mi mamá estaba metida en el tráfico, y yo me ponía ahí a embolsar, a empaquetar, yo me ponía a dirigir quién iba a llevar la droga para que venda en las calles, o que recibirle el dinero que iba a ingresar de las ventas de ese día. Y comencé así, que me comencé a meter desde los 15, 16 años, ya comencé a involucrarme a traficar. Desde muy adolescente yo ya sabía lo que era estar en las calles moviendo el tráfico de drogas, estar parada en una esquina dirigiendo a unas cuantas personas que vean el movimiento de mi negocio. A ella ya se le pasaba su borrachera, ya sacábamos cuentas, ya ahí las dos cuarteábamos, ya hoy día, ya hija, yo te voy a dar esto para que tú vendas, y esto hoy día va a ser para mí. Y era una cosa que ya el enemigo había dañado totalmente mi hogar, en mi familia, y fue así que casi la mayoría de mi familia se comenzó a meter en la delincuencia, mi hermano, mis hermanas, y ya desde los 17 años yo ya comencé a experimentar, a independizarme sola. Comencé yo misma a agarrar mi negocio por mi lado, como se dice, ya mi mamá con lo suyo y yo con lo más a fondo. Y a consecuencia de eso, ya a los 19 años ya comencé a tener problemas. Bueno, desde los 15 años yo ya tenía problemas con la justicia, pero como muchos sabemos que una comisaría, un lugar judicial, pero entraba y salía y no tenía temor, seguía metida en lo malo, porque yo decía, bueno, con mi plata hago idealmente, ¿no? Porque estamos así, lastimosamente, en un país totalmente corruptible. Entonces yo mensualmente yo arreglaba con la jurisdicción donde yo vivía, y ellos mensualmente solamente me cobraban, y yo tenía, como se dice, pues la cancha libre para manejar toda esa zona de mi barrio que era San Martín. Y fue así que yo comencé ya a meterme más a fondo a estas cosas. Gloria al nombre de Jesús, alabado sea tu nombre. A los 19 años de edad comencé ya a tener, por la situación en que yo estaba metida, y a los 19 años de edad yo comencé ya a pisar un penal,
Yo en realidad muchas veces como pagaba mi plata yo salía. Yo pensé que de repente entrando a un penal yo podía cambiar mi vida. Yo dije quizás ya pare de hacer lo malo, ¿no? Porque yo muchas veces, desde muy niña mi abuelita, ella me llevaba a la iglesia, ella me hablaba, sabía que había un Dios, pero como yo creo que muchos sabemos que hay un Dios, pero una cosa es que sepamos que hay un Dios y otra cosa es que nosotros conozcamos verdaderamente quién es Dios. Y alabado sea el nombre de Jesús. Y así cuando yo ingresé al penal, yo siempre ahí pedía a Dios, yo le decía, Señor, yo no quiero ser así, pero hay algo que no me permite. Cada vez que yo tenía un problema era cuando yo siempre me acordaba de Dios, pero cuando yo estaba bien ni lo tomaba en cuenta. Muchas veces cuando venían a mi casa por ahí a regalarme un volante o de repente unos hermanos a tocarme la puerta para predicarme la palabra, yo muchas veces, yo le decía, ahorita no puedo, estoy ocupadita, en otro momento. Y era una persona que rechazaba la palabra de Dios. Pero como Dios es bueno y su misericordia es grande, amén, amén. Dios me tuvo paciencia verdaderamente. Dios me ayudó, permitió que yo pise un penal. Yo creo que Dios, el daño que estábamos causando quizás a muchos jóvenes, a muchos adolescentes, o muchos hogares que hoy en día se destruyen por esta situación en que vivimos de la comercialización de la venta de droga. Y el Señor, Dios comenzó a tratar, creo, con la vida ya de nosotros. A partir de los 19 años comenzó a venir la mano de Dios ya a mi familia. Yo ingresé a un penal, pensé que de repente podía cambiar, pero yo nunca pensé que dentro de un penal, aún ahí yo podía relacionarme con gente que también movía las cosas afuera, aún estando dentro de un penal. Yo comencé, aún dentro de un penal, a seguir haciendo lo malo, porque cuando el enemigo toma posesión de tu persona, te da muchas habilidades para lo malo. Y yo era una persona que como nunca decía no a lo malo, yo era una jovencita que como desde muy adolescente me había relacionado con gente mayor que yo, mucho mayor. Yo tendría 15, ellos tenían como 35 o 40 años. Entonces ellos me habían despertado mucho la mente. Entonces yo dentro del penal, yo era muy observadora. Cuando yo entraba, yo miraba, veía qué cosas se hacía, que no se podía hacer y comencé a maquinar ahí adentro qué podía hacer para obtener dinero, porque yo desde muy adolescente nunca me gustó molestar a mis padres, ¿no? Mi papá estaba preso, mi mamá vivía su mundo y yo ya me había independizado. Fue así que adentro de un penal yo comencé a traficar, aún vendía cocaína, vendía marihuana, ¿no? Y comenzaba aún adentro a seguir dañando a más gente y comenzaba a desobedecer a las autoridades también. Muchas veces no las respetaba, le faltaba el respeto, las golpeaba porque por las mismas cosas en que yo estaba metida adentro en el penal, que yo traficaba, venía muchas veces a hacerme requisas, en todo momento, como ellas, como autoridad que son, están en toda su labor de su trabajo, de no permitir esas cosas, pero como yo estaba en el mundo, pues yo no entendía y cada vez que ellas querían hacer su función como INPE, llevar el control en el penal, yo siempre rompí esas reglas, yo me rebelaba contra ellas, les pegaba, no permitía que se metan a mi ambiente a revisar, le faltaba el respeto y a consecuencia de eso ellas me mandaban a recibirme, me trasladaban a diferentes penales de acá de Lima y de acá de Lima hay 3 penales creo de mujer ahorita, pasaba por esos 3 penales, me sacaron de ahí, me mandaban a penales de provincia. Era una cosa que yo me había vuelto muy rebelde, tenía mucha soberbia, mucha altivez, mucho odio en mi corazón y yo miraba por debajo de mis hombros a los demás, no respetaban y verdaderamente sé que Dios fue tratando aún en ese lugar conmigo. Comencé a pasar cosas tremendas dentro de un penal, me peleaba como testificaba la hermana Carolina, muchas veces cuando nosotros cometíamos dentro de un penal faltas graves, porque vender droga en un penal es una falta muy grave, incluso te pueden abrir hasta un proceso, es una pena más dentro de un penal, nos sancionan a 30 días de
de aislamiento, de castigo, y efectivamente esos ambientes donde a nosotros se nos ponía no es un ambiente agradable para nada. Es un ambiente muy desagradable donde hay muchas cosas feas, animales, y llevas una vida total que no puedes llevar tu vida como la llevas afuera. No, allá no puedes pedirte en tu celda de meditación, no puedes pedirte un pollo a la plancha o una alita broster, no, ahí tienes que comer tu paila, nada más. Tu agua, tu paila y tus útiles de aseo, nada más. Y tu libro, lo que tú quieras leer, ¿no? Ahí ya no puedes llevar tu vida como afuera y en realidad yo muchas veces cuando me iba al hueco, yo no había entregado mi vida a Cristo, pero siempre cuando iba al hueco yo siempre pedía una Biblia. Yo siempre decía, mándame una Biblia para leer ahí, para distraerme un poco, ¿no? Entonces yo siempre ahí en meditación me ponía a leer un rato la Biblia y después que la leía me ponía a fumar ahí adentro también en meditación porque tenía una habilidad tremenda para lo malo. Me iba al hueco, sabemos que ahí no entra nada, pero yo buscaba de alguna y otra manera que salir al tópico, hacerme la enferma para poder coger mi droga afuera, encontrarme con alguien y pasar y poderme meter mi droga para poder estar tranquila dentro en meditación. Evadía muchas veces, como le digo, a la seguridad de un penal. Ellas me tenían temor porque yo era muy agresiva, no podían decirme nada, ellas solamente me custodiaban, pero de lejito nomás. Y yo les decía, yo voy a salir tranquila, a mí no me gusta que te me apegue mucho. Por allá yo te estoy diciendo que yo no voy a hacer nada de malo. Ya ellas se ponían por un costado y en un segundo, en un descuido, ya yo hacía mis cosas. Tanto así que muchas veces ahí aún en el hueco, tenía hasta celular para llamar afuera, para poder ver mis cosas, porque toda mi familia estuvo presa, mi mamá, mi papá, mis hermanas tuve dos hermanitas últimas que se quedaron solas afuera y verdaderamente ellas no tenían el apoyo de nadie. Entonces yo con mis cosas malas que yo hacía adentro, que yo traficaba, yo juntaba mi dinero y yo les mandaba a mis hermanas afuera para que ellas puedan pagar su casa, para que ellas puedan tener que comer, que poder sustentarse, porque ellas se habían quedado, desde muy niñas se habían quedado y verdaderamente pues, alabado sea el nombre del Señor. Yo no quería que mi hermana pase en la vida que yo había llevado de muy niña, muy adolescente. Yo no quería que ellas se metan a estas cosas. Yo decía, bueno, yo y nadie es más. Yo nunca quise que mis hermanas se involucraran en estas cosas. Y es por ese motivo de que yo hacía aún adentro de un penal lo malo. Claro que eso no era bueno, pero en mi ignorancia, en mi falta de conocimiento, yo pensaba que esas cosas eran algo normal en la vida de una persona. Comenzó a tratar con la vida mía y no solamente con la vida mía, sino con la vida de mi madre, de mi padre y creo que también con los de mis hermanos. Dios comenzó a poner, creo ya su mano. Perdí a un hermano menor, mayor que un año que yo, desde muy jovencito. Mi hermano también fue una persona que se crió en la delincuencia, era una persona muy avesada, se había metido a robar y le gustaba muchas veces jugar a la ruleta rusa. Él se quitó la vida, desde ahí yo comencé a volverme más dura de corazón porque la noticia lo recibí en un penal. Yo también comencé a dañar a mucha gente. Yo decía, cuando yo salga yo voy a matar a todas esas personas que han estado ese día tomando con mi hermano. Y como los jóvenes de mi barrio me conocían como yo era, que yo andaba con gente que estaba metida en cosas fuertes, ellos cuando se enteraban que yo iba a salir, ellos lo único que hacían era irse y irse de viaje para que este problema en algún momento se solucione y acabe. Pero eso marcó mucho mi vida. Yo desde ahí pienso que ya Dios comenzó a poner su mano en nosotras porque a consecuencia de ese golpe que Dios permitió que eso pase, creo yo, por las consecuencias de nuestros pecados, comenzamos a venir a escuchar también la palabra. Mi mamá conoció a Dios, mi mamá estuvo en el penal de Chorrillos, a mí me trasladaron al penal de Huaraz y mi mamá se quedó ahí muy triste, lloraba porque mi madre sufría mucho cada vez que me veía en el penal haciendo mis cosas, como ella veía que las autoridades me seguían o como yo hacía mis cosas y ella me cuidaba como toda madre.
ella siempre paraba ahí atrás mío del penal, hija, cuídate, mira, no hagas esto, que ya no hagas el otro. Y yo decía, mamá, por favor, tú no te metas, tú vete por allá, yo he venido acá solo al penal, tú más bien no te me acerques porque yo no quiero que nadie se meta contigo acá, tú ve, yo, lo que tú necesites yo te voy a dar. Pero ella, como toda madre, a veces yo estaba por un lado, por ahí de repente fumando con mis amigas o haciendo mis cosas, y ella de una esquinita de ahí desde el patio, ella me miraba, me cuidaba, veía cuando las simpes si me seguían o no, ella pasaba y me decía, Paola, las simpes te están mirando, parece que hay algo. Y yo, ya, ma, ya, ándate, le decía. Entonces, a mí me trasladaron al penal de Huaraz, ella se quedó ahí, ella lloraba mucho por mí porque ella me decía, Paola, ahora, ¿qué vas a hacer por allá por provincia? Me decía, los penales en provincia son muy fuertes, son desastrosos, hija, si tú no tienes visita acá, mucho menos la vas a tener allá. ¿Quién te va a ayudar? ¿Cómo te vas a sustentar? Ella me hablaba y yo le decía, mamá, por favor, tú sabes que yo sé hacer mis cosas. Le decía, tú no te preocupes, yo más bien de allá te voy a mandar para que tú tengas acá tú tranquila, le decía. Y efectivamente, yo llegué allá, estuve una semana tranquila, comencé a hacer cosas también allá en el penal de Huaraz, y mi mamá todos los días me llamaba. Y mamita todos los días me llamaba, un día me llamó y me dijo, Paola, yo he entregado mi vida a Cristo, he conocido, alabado sea el nombre de Jesús. Ella me dijo, he conocido a Dios, y cada vez que ella me llamaba, yo estaba pues fumada y bien arrebatada con mi marihuana, y ella me hablaba de la palabra, ¿no? Ella me decía, hija, yo quiero que tú cambies, yo no quiero que tú termines mal, mira, Paola, que si tú sales, tú ya no te metas en nada de malo. Mira, hija, muchas de mis amigas me han venido a decir acá que tú estando afuera has estado haciendo cosas muy feas, y que te van a matar, que te van a hacer un daño. Y yo le decía, ya mamá, al final ya, pues si me muero, me muero. Le decía, si yo no tengo hijos, no tengo nada, ya tú ya vives tu vida, todo. Y yo, ¿qué voy a perder? Le decía, yo no pierdo nada. Le decía, además si me muero, ya pues me muero, pero me muero así como soy, decía, ¿no? Porque a mí verdaderamente, mamá, le decía, a mí nadie me va a cambiar. Yo soy así, me crié así y así me moriré, le decía. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo que yo no sabía, que si yo me moría en condición, ¿a dónde se iba mi alma? Porque estaba terriblemente perdida en el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y fue que así mi mamita me comenzó a compartir la palabra dentro del penal. Y yo todas las noches, cuando llegaba la hora del encierro, a las 9 de la noche, yo ahí en mi cuarto, yo veía mi Biblia en una repisita que yo tenía, veía una Biblia que me había regalado una amiga de Opción Sexual, y yo decía, bueno, pues, a ver, voy a leer lo que mi mamá me ha dicho, ¿no? Y yo ahí me ponía a leer la palabra de Dios. Y yo recuerdo mucho que Dios me hablaba del amor, que el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Y yo leía eso y yo decía, santo, ¿no? Yo dentro de mí decía, pero ¿qué el amor todo lo puede, todo lo soporta? Esto nada, decía, ¿qué va a hacer esto? El amor no es nada, decía yo. Y cada vez que mi mamá me hablaba, ya era algo que esta palabra quedaba dentro de mi corazón. Y cada vez que yo quería drogarme era una cosa que ya no podía. Cuando yo ahí en Huaraz, yo desde que me levantaba a 6 de la mañana, me bañaba, todo me alistaba, y ni siquiera tomaba el desayuno. Lo primero que hacía era consumía droga, agarraba mi marihuana, como yo la vendía dentro, yo misma lo tenía, algo que rechazaba mi cuerpo, esas cosas, y decía, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y yo me preguntaba dentro de mí, pero ¿por qué Dios se viene a mi mente? Y comenzaba ya a dejar esas cosas. Pero cuando uno no tiene a Cristo, muchas veces podemos dejar una cosa, pero a veces nos vamos por otro lado. Dejé la marihuana, dejé la cocaína, pero comencé a darme con las pastillas, con las pepas, como dice. Comenzaba a pepearme, andaba toda desorbitada, como borracha, y me veía así, las autoridades no me decían nada. Pero era una cosa que yo creo que Dios ya está permitiendo que yo de repente me dé cuenta de la condición en que yo estaba viviendo, ya, porque verdaderamente era una cosa bien desagradable en la que yo estaba viviendo. Yo le pedía ahí a Dios, me faltaba poco tiempo para salir. Yo le decía, Señor, solamente dame un año en la calle para hacer mis cosas, un año me acomodo, hago mis cositas, hago mi plata y me aparto, te prometo que me aparto de lo malo.
Pero eso era lo que yo pensaba, ¿no? Eso eran mis pensamientos míos. Pero cuando yo salí, mi hermana me ayudó a encontrar un trabajo, cosa que yo nunca en mi vida había trabajado. Yo no sabía lo que era trabajar verdaderamente. A mí nunca me inculcaron en un lugar así que nada, nunca ni terminé mis estudios. Pero mi hermana me consiguió un trabajo, yo entré a trabajar, ganaba mi plata ahí trabajando, pero también hacía lo malo en ese trabajo, robaba sistemáticamente. Hasta que el año que yo le pedí a Dios para hacer mis cosas afuera, en ese año el Señor trató con mi vida. Un día que no tomé, porque yo tomaba todos los fines de semana, yo era una joven que me emborrachaba como hoy en día cualquier joven creo que lo hace. Me iba a la fiesta, me emborrachaba, salía, por ahí tenía una pareja, me aburría, tenía otra, y era una cosa totalmente desastrosa, porque verdaderamente no era feliz, no tenía paz en mi vida, no tenía esa felicidad que ahora puedo decir que la tengo porque tengo a Cristo en mi corazón. Y era una cosa de que yo tomaba por eso muchas veces. Pero ese domingo yo no tomé y a mí se me invitó a un anexo muy pequeño. Verdaderamente yo no quise ir, pero fui porque mi mamá me pidió que por favor vayamos, me agarró al sentimiento, pero ya Dios había preparado ese día verdaderamente. Yo no fui con un corazón dispuesto a cambiar. Yo solamente fui por acompañar ese día a mi madre verdaderamente. Yo dije, bueno, ya pues voy a ir un rato a escuchar ya por acompañar a mi mamita, ¿no? Porque yo amo mucho a mi madre. Pero cuando yo entré a ese lugar, yo escuché la palabra de Dios y esa palabra verdaderamente tiene poder. Esta palabra es palabra viva y eficaz. Esta palabra traspasó mi corazón. Yo comencé a llorar en ese lugar. Yo estaba con mis ojos cerrados, recuerdo, y fue como que Dios me hizo ver todas mis maldades. Ese día es como si Dios me puso un televisor delante de mí